La Unión Europea pretende ser la primera región del mundo que regule el uso de la inteligencia artificial. El Consejo de la Unión anunciaba recientemente un acuerdo político para una ley que previsiblemente entrará en vigor en 2026. Los aspectos más debatidos han sido la limitación de los sistemas de vigilancia biométrica, como el reconocimiento facial, o el social scoring, que se refiere a sistemas que puntúan a las personas en función de su comportamiento social o sus características personales. También han generado mucha controversia los sistemas que manipulan el comportamiento humano. Los más críticos con la ley argumentan que es demasiado restrictiva y que podría suponer un freno al desarrollo y a la adopción de la inteligencia artificial en Europa. Sus defensores sostienen que es necesaria para garantizar que la inteligencia artificial se usa de forma ética y responsable. Hoy, en Plaza al Día, Ley Europea de Inteligencia Artificial. ¿Limitación de riesgos o freno a la innovación? Nuria Oliver, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, gracias. Encantada de estar aquí. Hablamos de esa ley europea, una ley europea sobre la inteligencia artificial que se lleva negociando 4 años, que va a entrar en vigor dentro de 2, en 2026. ¿Es posible con esos tiempos regular una inteligencia artificial que avanza a una velocidad muy superior a la que se aprueban las leyes? Sí, bueno, yo creo que es necesario, ¿no?, en regular la consecuencia del uso de sistemas de inteligencia artificial en la sociedad para minimizar el potencial impacto negativo, ¿no?, que pueda tener dicho uso. Efectivamente, los procesos legislativos y regulatorios son procesos lentos y dificultosos, sobre todo en el contexto de la Unión Europea, porque requieren el consenso de distintas instituciones europeas y de representantes, ¿no?, de todos los países miembros, con lo cual la complejidad es aún mayor, ¿no?, que la que sería a nivel estatal, ¿no?, de un único país. El primer comunicado que publicó la Comisión Europea proponiendo una regulación de la inteligencia artificial fue en abril del 21. Eso quiere decir que hace unos 2 años y medio, ¿no? Y efectivamente no se anticipa que la regulación o el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial pueda entrar en vigor antes de finales del 25. Al mismo tiempo, Europa no es la única región del mundo que está estudiando y que está trabajando en regular la inteligencia artificial. En China ya se han aprobado distintas regulaciones de la inteligencia artificial, especialmente de los sistemas de inteligencia artificial generativa, ¿no? En 2021 en China se regularon los sistemas de recomendación, los sistemas que recomiendan contenido, que recomiendan películas, libros, noticias, ¿no? En el 2022 en China se regularon los sistemas que generan contenido, que generan texto, vídeo, audio, sistemas de inteligencia artificial generativa para prevenir la difusión masiva de lo que se conoce como noticias falsas, ¿no?, utilizando deepfakes. Y recientemente en China han expandido esta regulación a los sistemas de inteligencia artificial generativa, incluyendo que los proveedores de estos sistemas tienen que asegurarse que tanto los datos que se utilizan para entrenarlos, estas grandes redes neuronales, como el contenido que generan, tienen que ser veraces. Algo que técnicamente es difícil de conseguir, pero es algo que está incluido, ¿no?, en la regulación china. En Estados Unidos, en octubre del 23, la Casa Blanca aprobó una orden ejecutiva sobre la inteligencia artificial, donde también se plantea, ¿no?, la regulación. En el Reino Unido se está trabajando en la regulación del Reino Unido, es decir, no es solamente Europa la única parte del mundo en la que se está intentando regular la inteligencia artificial. Sí es verdad que Europa fue la primera que hizo esta propuesta ambiciosa hace ya 2 años y medio, pero no está claro que vaya a ser la primera donde entre en vigor la regulación, porque como acabo de decir, hay otras partes del mundo donde también no se está aprobando regulaciones. Y todas ellas tienen el mismo objetivo, que es mitigar el potencial impacto negativo
que pueda tener en la sociedad un uso indiscriminado de la inteligencia artificial. Parece evidente que hay algunas cosas que deben regularse. Parece evidente que hay algunos riesgos. Hablamos de la dificultad de los tiempos, de cómo funcionan las leyes cuando se aprueban y la velocidad a la que se desarrolla la inteligencia artificial. Probablemente en 2026, cuando está previsto que entre en vigor esa ley europea, hayan sucedido cosas en la inteligencia artificial que ahora mismo ni siquiera podemos imaginar. Pero además hay un problema añadido, que es el de una regulación que se refiera a un solo territorio. Nos hablaba Nuria Olivera ahora mismo de distintas regulaciones en distintas partes del mundo. El ideal, que no sé si es posible, ¿no sería una regulación conjunta mundial? Bueno, yo creo que podemos tomar como referencia el Reglamento Europeo de Protección de Datos, el famoso GDPR, ¿no? RPGD, donde Europa fue pionera en la regulación de la protección de datos, fundamentalmente datos personales, ¿no? Para proteger la privacidad de las personas. Un reglamento que eventualmente se ha convertido prácticamente en un estándar de facto en el resto del mundo. Habiendo sido la primera región del mundo donde se aplicaba, ¿no? en la Unión Europea. Algo similar puede pasar en el contexto de la inteligencia artificial. La mayoría de las regulaciones que he comentado incorporan conceptos similares, ¿no? Todas ellas lo que quieren pues es asegurarse que los sistemas de inteligencia artificial respeten los derechos fundamentales de las personas, que no discriminen, que sean transparentes, que sean robustos, que sean seguros, que no violen la privacidad, ¿no? Que sean veraces. A ver, no creo que haya ningún país del mundo que diga lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que hay unas ciertas también como similitudes entre las aspiraciones de las distintas regulaciones. También es verdad que desde un punto de vista práctico, si eres un creador de sistemas de inteligencia artificial de ámbito mundial, ¿no? A nivel global, normalmente lo que sueles hacer es cumplir con la regulación más estricta en todas las regiones, porque ya así no tienes problemas, ¿no? de regulatorios en ninguna región. Entonces también desde un punto de vista práctico suele también haber una consolidación, ¿no? en el cumplimiento de las distintas regulaciones por simplicidad, ¿no? Porque no tiene sentido tener un sistema que funcione de una manera en un sitio o de otra manera en otro, ¿no? Porque tengan regulaciones distintas. Se suele cumplir con la más estricta y así se cumple con todas. Obviamente hay un desideratum a nivel mundial de que haya más coordinación, más cooperación, ¿no? mundial, pero yo soy quizás un poco escéptica a este respecto porque pues no tenemos más que ver en otros contextos, como en los contextos, ¿no? de los conflictos bélicos, donde hay unos derechos fundamentales, ¿no? Acordados por todas las naciones miembros de Naciones Unidas y parece ser muy difícil incluso conseguir un acuerdo, ¿no? para el cumplimiento de estos derechos fundamentales. Pero bueno, yo creo que en términos prácticos, la mayoría de los sistemas que cumplan con la regulación europea, pues seguirán cumpliendo con la regulación europea, incluso si se aplican en otros lugares, ¿no? Y teniendo en cuenta esa evolución y el hecho de que pueden, pues eso, suceder cosas que ahora mismo consideraríamos disruptivas, que no podemos imaginar en los desarrollos de la inteligencia artificial, ¿es posible aprobar una regulación que de verdad limite todos los riesgos o siempre vamos a estar expuestos a algún nivel de riesgo? Bueno, a ver, yo creo que ahí precisamente eso es lo que sería una buena regulación, ¿no? Una regulación que no regule la tecnología en sí misma, pero que regule las consecuencias del uso, ¿no? de la tecnología. Y hay ciertas premisas y ciertos principios estables en el tiempo, ¿no? Como son los derechos humanos, como son los valores europeos, ¿no? que están en el corazón de la creación del proyecto europeo, que es lo que siempre debería cumplirse y respetarse independientemente de la tecnología que se utilice, ¿no? para hacer una determinada tarea. Entonces yo creo que sí que hay unos ciertos principios relativamente estables en el tiempo, ¿no? que se tienen que respetar.
Y ese es el objetivo y la aspiración de la regulación europea, como he comentado, ¿no? Principios como la preservación de la privacidad, la no discriminación, la transparencia, la no manipulación subliminal del comportamiento humano, la veracidad, el que haya la robustez, obviamente la seguridad, el que haya lo que se llama en inglés human oversight, que haya siempre un humano, ¿no?, detrás para supervisar, ¿no?, lo que estén haciendo los sistemas de inteligencia artificial, que haya una clara atribución de responsabilidad de las consecuencias, ¿no?, que pueda haber del uso de estos sistemas. Todo esto son principios que son casi agnósticos, ¿no?, o ortogonales a la tecnología en concreto de la que estemos hablando, ¿no? No tiene ni siquiera por qué ser inteligencia artificial. Yo puedo utilizar un sistema que no es de inteligencia artificial, pero que discrimine, y tampoco debería discriminar, sea inteligencia artificial o no sea inteligencia artificial, ¿no? Entonces, estos son unos principios bastante independientes, ¿no?, de la tecnología en concreto de la que estemos hablando. Hay un punto que de verdad ha generado controversia, es precisamente ese. Nos decía usted, es importante que esa ley regule el uso, los efectos, pero no la tecnología. Los que son contrarios a esta ley dicen precisamente que puede suponer un freno. ¿Usted considera que existe también ese riesgo, que regular la inteligencia artificial puede suponer un riesgo a la evolución de la tecnología? Bueno, yo creo que aquí hay dos conceptos importantes a considerar. En primer lugar, no todo desarrollo tecnológico conlleva un progreso. Y yo creo que en lo que deberíamos invertir y a lo que deberíamos aspirar es al progreso. Obviamente, aprovechando e invirtiendo en desarrollo tecnológico que sí contribuya al progreso. Para mí, progreso significa una mejora de la calidad de vida de todas las personas del planeta, no solo de algunas, también del resto de seres vivos del planeta y del planeta en sí mismo. Ese es el primer punto. Es decir, no todo desarrollo tecnológico vale, no todo desarrollo tecnológico tiene impacto positivo en la sociedad. De los muchísimos distintos desarrollos tecnológicos que podríamos hacer, yo creo que como sociedad decidimos, ¿no?, o deberíamos decidir aquellos que realmente vayan a tener un impacto positivo en nuestra sociedad. Ese es el primer punto que no podemos perder de vista. Y el segundo punto es que una buena regulación no es necesariamente inhibidora de la innovación, porque una buena regulación establece un marco claro que facilita, de hecho, la innovación, porque establece un sistema mucho más predecible sobre qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, y además la regulación también puede incluir incentivos para fomentar hacia dónde queremos que esa innovación vaya. Por ejemplo, en el contexto de las energías renovables, si queremos que haya más desarrollo tecnológico para las energías renovables, pues podemos tener regulación que incentive, ¿no?, el invertir en I+D+I en energías renovables. Lo mismo sucede en inteligencia artificial. Si queremos que la inteligencia artificial siempre respete los derechos fundamentales y los valores europeos, que son, como he dicho antes, el pilar, ¿no?, del proyecto europeo, pues podemos incentivar desarrollos tecnológicos que estén alineados con esos valores europeos y que garanticen, ¿no?, que se respetan. Y ahí hay muchísima investigación que hacer, hay muchísima innovación que se puede hacer, ¿no? Entonces, es muy importante siempre recordar estos dos conceptos. Obviamente, una mala regulación sí puede ser un inhibidor de la innovación, porque una mala regulación puede representar una carga burocrática excesiva que realmente limite, ¿no?, las posibilidades de pequeñas empresas, ¿no?, de startups, de poderse desarrollar, puede representar muchas dificultades para los ecosistemas, ¿no?, etcétera. Pero no tenemos tampoco que asumir que toda la regulación es una mala regulación. Tenemos que poner un poco de confianza también en los reguladores de que saben hasta cierto punto lo que están haciendo y que si la regulación está bien articulada y está bien hecha, puede ser también un incentivo para la innovación, como he dicho, porque ayuda a orientar esa innovación o incluso a incentivar, ¿no?, una cierta dirección en el desarrollo tecnológico y en la innovación.
Quienes sostienen este argumento ponen como ejemplo, no sé si erróneo, y por él quiero preguntar, Gemini, la nueva inteligencia artificial de Google, que ya está disponible en Estados Unidos y se dice, bueno, pero tardará en llegar a Europa precisamente por los problemas de regulación. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, a ver, problemas de regulación querrá decir problemas de regulación en el contexto del uso de los datos, porque el reglamento europeo no está todavía en vigor, pero Europa sí que tiene regulación con respecto al uso de los datos para que, y esto ya sucedió con la Agencia de Protección de Datos en Italia y ChatGPT, estos grandes modelos de lenguaje, estas redes neuronales masivas en las que se basan estos chatbots, ¿no? Interactivos, en general, son entrenados pues, con prácticamente todos los textos jamás escritos o con todas las imágenes jamás hechas, ¿no? En formato digital, independientemente de los derechos de autor, independientemente de la privacidad de esos datos, etcétera. Algo que obviamente entra en conflicto directo con la regulación europea y con algunos de los principios fundamentales europeos. De nuevo, volvemos a la misma pregunta. ¿Queremos desarrollo tecnológico a cualquier coste o queremos asegurarnos que ese desarrollo tecnológico respeta los valores y principios fundamentales? De nuevo, la pregunta ¿es realmente un desarrollo tecnológico que contribuye al progreso o no? Si está violando la privacidad, si está infringiendo derechos de autor, si está teniendo un impacto directo en las profesiones creativas porque pueden ver amenazado, ¿no? su capacidad de seguir ganando dinero porque estos sistemas no han sido entrenados con todos sus contenidos generados y pueden generar réplicas no a coste cero. En fin, hay una serie de consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Luego también tenemos que considerar que desde un punto de vista geopolítico, el liderazgo mundial en inteligencia artificial, tanto en investigación como en innovación y en despliegue y uso de la inteligencia artificial en la sociedad, este liderazgo está polarizado en dos grandes regiones del mundo, que son por un lado Estados Unidos y por otro lado China. Europa ahora mismo no lidera ni en investigación, ni en innovación, ni en despliegue y uso. Esto genera una excesiva dependencia tecnológica de Europa, tanto con respecto a Estados Unidos y con respecto a China, lo cual no es deseable desde un punto de vista estratégico para Europa. Por eso, desde hace ya varios años, las instituciones europeas han manifestado un compromiso firme de aumentar las inversiones en I+D+I, en inteligencia artificial, para intentar mitigar la brecha que existe de liderazgo, ¿no? En inteligencia artificial. Y precisamente esta falta de competitividad de Europa en el contexto de la investigación en inteligencia artificial fue lo que hizo que los propios investigadores e investigadoras europeos en inteligencia artificial creásemos ELIS, the European Laboratory for Learning and Intelligence Systems, la red de excelencia científica en inteligencia artificial en Europa, que tiene como objetivo atraer y retener a las mentes más brillantes investigadoras en inteligencia artificial a Europa, porque sabemos que el talento es el activo más valioso de cualquier sociedad y desgraciadamente no estamos siendo capaces de atraer y retener, ¿no? Y también de formar a la próxima generación de talento investigador excelente en inteligencia artificial en Europa. Y con el apoyo de la Generalitat Valenciana y el impulso de la Generalitat Valenciana y la visión de la Generalitat Valenciana, la Comunidad Valenciana tiene una de las 40 unidades ELIS que hay ahora mismo en Europa, que es la unidad ELIS de Alicante. Yo creo que esto es algo importante, ¿no? Que tenemos que celebrar, el que tengamos presencia y participación activa en una red de excelencia científica en inteligencia artificial en Europa, aquí, ¿no? En nuestra propia comunidad, para poder atraer y retener talento investigador excelente y contribuir así a la soberanía tecnológica europea en inteligencia artificial. Hablamos de los riesgos, de limitar los riesgos a través de esa regulación europea. Yo recuerdo que la última vez que hablamos aquí con Núria Oliver, nos decía que había una inteligencia artificial generativa que se había hecho muy popular, ChatGPT, pero que estábamos todavía lejos de tener una inteligencia artificial
general. Con la salida y el regreso de Sam Altman a OpenAI ha habido muchos rumores y precisamente se ha hablado de más riesgos y de algo que supuestamente, ya digo, son rumores, había puesto encima de la mesa ante la Junta Ética de OpenAI Sam Altman y que tenía como objetivo caminar hacia esa inteligencia artificial general. ¿Estamos ante un nivel de riesgo mayor en este momento? Bueno, a ver, yo creo que hay que primero clarificar qué es inteligencia artificial general, porque desgraciadamente, dependiendo de quién hable, utilizan una definición o utilizan otra. Históricamente, desde que existe la disciplina de la inteligencia artificial, es decir, desde los años 50, la inteligencia artificial general se define como una inteligencia artificial con el mismo nivel de competencia y de complejidad que la inteligencia humana, incluyendo conceptos tan difíciles de caracterizar, ¿no?, como puede ser la autoconciencia. Yo creo que estamos muy lejos de tener una inteligencia artificial general, porque evidentemente nuestra inteligencia humana es extremadamente compleja y multidimensional. Habiendo dicho esto, históricamente también, en 1950, quien se considera el padre de la inteligencia artificial, Alan Turing, propuso en un artículo muy célebre, porque fue uno de los artículos fundacionales de esta disciplina, propuso el llamado test de Turing como el test para determinar si se había alcanzado la inteligencia artificial. Y este test es un test que plantea un concepto muy limitado, ¿no?, de lo que es inteligencia, pero bueno, en los años 50 pues es lo que él propuso, que es lo siguiente. En el test hay un ser humano que interacciona vía mensajes de texto con un sistema y le puede hacer cualquier tipo de pregunta. Si el humano es incapaz de distinguir cuando las respuestas que recibe proceden de otro humano o proceden de un sistema de inteligencia artificial, entonces, según el test de Turing, se considera que ese sistema ha superado el test de Turing y es un sistema que ha conseguido la inteligencia artificial. Desde esa perspectiva, podríamos argumentar que los chatbots que tenemos hoy en día, ¿no?, como ChatGPT, podrían superar el test de Turing, porque podemos interaccionar con ellos y tener todo tipo de conversaciones realmente casi como si fuesen un humano, ¿no? Y a veces probablemente para la mayoría de las personas sería difícil diferenciar si están hablando con un humano o están hablando con un sistema de inteligencia artificial. Pero también es evidente que los seres humanos somos mucho más, y nuestra inteligencia es mucho más que poder escribir mensajes de texto para contestar, ¿no? Tenemos muchísimas otras habilidades, percibimos el entorno, nos movemos, nos adaptamos, aprendemos constantemente, tenemos creatividad, pensamiento crítico, inteligencia social, emocional, lógico, verbal, musical, etcétera, 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 ¿no? Entonces es una simplificación enorme, ¿no?, de lo que es la inteligencia. Desde el punto de vista de OpenAI, ellos en su misión tienen como objetivo el alcanzar una inteligencia artificial general que tenga impacto positivo en la sociedad. Y casualmente ellos han cambiado la definición de inteligencia artificial general. En lugar de ser la definición original de la disciplina, que como he dicho es una inteligencia artificial general con el mismo nivel de competencia y complejidad que la inteligencia humana, pues lo han cambiado por una definición más fácilmente alcanzable, pudiésemos decir, que sería una inteligencia artificial que tenga la capacidad de hacer las tareas que hacen los humanos con el mismo nivel de competencia, pero tareas que son económicamente valiosas. Es decir, que si no es una tarea económicamente valiosa, no se cuenta. Con lo cual, los bebés, por ejemplo, no sé si contarían, ¿no? Y además hay que tener otra consideración, y es que en el acuerdo que tiene OpenAI con Microsoft, que tiene un acuerdo de una licencia, ¿no? Microsoft ha hecho una inversión de $10.000 millones en OpenAI. En ese acuerdo hay una exclusividad en tanto en cuanto OpenAI no haya alcanzado esta inteligencia artificial general, que entonces a ellos les conviene definirla como algo más fácilmente alcanzable, porque una vez la alcancen ya no están sujetos a
al contrato de exclusividad de Microsoft, ¿no? Entonces también hay una serie de incentivos que es importante conocer cuando y poner en contexto, ¿no?, cuando hablan sobre la consecución de una inteligencia artificial general o no. Pero si somos puristas en el sentido de definir la inteligencia artificial general tal y como se ha definido históricamente, sería una inteligencia artificial que tenga el mismo nivel de inteligencia y complejidad que la inteligencia humana. Y yo creo que estamos muy lejos de tenerla, y tampoco sé si es algo que nos gustaría y que sería positivo para la sociedad alcanzar, ¿eh? Es algo que tendríamos que decidir colectivamente. De momento nos quedamos con ese botón de apagado que usted mencionaba, ese botón que puede accionar un ser humano. Pues Núria Oliver es ingeniera en telecomunicaciones, doctora por el Media Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts y cofundadora y directora de la Fundación ELIS en Alicante. Es un auténtico placer, siempre ilustrativo, hablar con usted. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por el interés y enhorabuena por toda la labor de divulgación que hacéis y por el interés hacia la inteligencia artificial. Pues lo dicho, habrá que quedarse con la posibilidad de que siga existiendo ese botón de apagado en la inteligencia artificial para que siga estando controlada por los seres humanos. Ya saben que Plaza al Día es el daily de las cabeceras de Plaza, está disponible en todas ellas de lunes a viernes y también en las principales plataformas de audio donde pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. También les animamos a entrar en plazaaldía.es para buscar cada una de esas suscripciones.